Hola amigos del Codman, pues bienvenidos a una entrevista más. Tenemos un invitado de lujo desde España, César Alonso, quien nos va a estar comentando un poquito de su vida profesional, las artes marciales mixtas, cómo se viven allá en España. César también es comentarista, también es presentador igual en Generación MMA. Tiene un alto bagaje dentro de la comunicación. Y bueno, el día de hoy vamos a un poquito entrevistar y conocer sobre todo este bello deporte. Ahora sí, César, bienvenido y un gusto tenerte aquí en el Cosmos. Hola a todos, muchas gracias por invitarme y nada, pues os contaré un poquito pues cómo ha sido la evolución de la MMA aquí en España y cómo lo vivimos los que estamos dentro. Claro, primero César, para que un poquito te conozcan muy rápidamente, cuéntanos quién es César Alonso. Bueno, pues soy una persona que me he dedicado desde hace muchos años a las artes marciales, he ido practicando muchísimos estilos, finalmente pues todo fue desembocando en las MMA, me puse a entrenar bastante en serio, conseguí competir, pasé a competición profesional, he viajado por muchas partes del mundo para pelear y paralelamente empecé a hacer un canal de YouTube en el que iba explicando movimientos. Después eso desembocó en hacer un podcast y finalmente pues he sido también elegido para comentar las peleas de UFC en España. Entonces compagino un poco pues mi vida deportiva con la vida periodística de informar y hablar de este deporte, ¿no? ¿Por qué, César, decantarte por este tipo de deportes? Por algunos peleadores que nosotros hemos podido palpar, vivir con ellos, saben decir que no encuentran en los otros deportes algo que les llene, algo que les motive, algo que les impulse a entrenar este deporte. Pues es curioso, pero yo creo que se lleva adentro, lo tienes que tener innato, ¿no? Es algo natural, es algo de la naturaleza. La pelea humana, al final, es algo innato que a algunas personas nos gusta, nos despierta sensaciones que no nos despiertan otras actividades. A mí me gustan también otros deportes y hago otras actividades que podrían ser catalogadas como deportes de riesgo, snowboard, escalada, me gusta, pero la pelea tiene unos componentes diferentes. Es algo diferente a todo. Te estás enfrentando a una persona que, bajo las reglas de un juego, es como que quiere acabar contigo y tú te tienes que sobreponer a eso, ¿no? Creo que es a la vez muy duro, a la vez muy retante y a la vez tiene sus momentos gratificantes. Ahora sí, un poquito adentrándonos igual en tu carrera, César, ya como profesional, viste, sobre todo cuando comenzaste en amateurismo allá en España, cuéntanos cómo es ese movimiento tal vez en los torneos amateur, hay apogeo, ves que hay eventos tal vez mensualmente, cada mes, ¿cómo ves sobre todo tú porque has pasado la transición de ser amateur a ser el lado profesional? Creo que más bien la diferencia está en ser amateur hace 10 años, que es cuando empezaba yo, a ser amateur hoy en día. Hay bastante diferencia. Hace 10 años, cuando yo empezaba en amateur, pues había muy pocas peleas, vamos, es que no tenías ni una foto de la pelea al acabar, o sea, no había ningún medio que cubriera eso, no había, no sé, no estaba tan profesionalizado, incluso las peleas amateur de hoy en día, ¿no? Que hay eventos grandes que salen bien grabados en YouTube, con sus fotos, con su tal. Es decir, creo que ahora es más gratificante pelear, pero es verdad que también hay más competencia. Hace 10 años pues era un poco más marginal y a lo mejor pues tenías menos competencia, había menos gente que practicaba el deporte y menos posibles rivales duros que te podían tocar. Entonces sí, sí que hay diferencia de unos años hacia acá y luego pues en categoría profesional igual. Hace unos años cuando yo empezaba en profesional lo mismo, no te encontrabas el nivel de personas dedicadas a esto, con entrenamientos súper específicos que prácticamente viven para esto, que sí que te encuentras ahora. Cuando diste, César, ese paso a ser profesional en las MMA, ¿viste o quisiste, dijiste, yo puedo vivir de esto o te nació eso? Y porque la mayoría dicen, o sea, escogemos este camino y nos arriesgamos. Puede que nos vaya bien, como que puede que en el camino, lamentablemente, algunos tenemos varios representantes que se han involucrado en el profesionalismo, pero a veces el rédito económico no les ayuda, se tienen que deslindar de este camino.
Es buena pregunta y yo en mi caso nunca pensé en el dinero cuando peleaba, ni cuando peleaba en amateur, ni cuando peleaba en profesional. Hay dos puntos psicológicos dentro de mí para eso. El primero es que cuando yo empecé no tenía ninguna expectativa de llegar a ningún sitio. Yo lo hacía porque me gustaba y punto. O sea, yo no iba a entrenar pensando algún día voy a pelear en grandes ligas, algún día voy a ser rico, algún día voy a ser el número uno del mundo. No, yo iba a entrenar y lo hacía lo mejor posible, me esforzaba lo más posible. Entonces, todas las cosas que vinieron después respecto a la competición, pues me fui encontrando con ellas. Es decir, yo es que no tenía ni siquiera pensado competir nunca. O sea, yo cuando empecé a entrenar, vamos, simplemente competir una pelea me parecía algo súper lejano. Entonces fueron llegando las cosas, fueron llegando las primeras peleas amateur. Cuando me acostumbré un poco a pelear amateur, pues me ofrecieron una pelea profesional y dije que sí, sin preguntar el dinero, ni siquiera, sin preguntar cuánto me iban a pagar. Yo ya dije que sí. Y después siguió así la cosa, ¿no? Entonces no tenía un plan como para vivir de eso, lo hacía porque me gustaba. Y además yo en ese momento pues tenía otro negocio, tenía una página web por internet, entonces tenía cubiertos mis gastos, digamos, y no necesitaba tampoco el dinero para comer, entonces peleaba un poco por gusto. Así que creo que en mi carrera quizás no sea lo más normal, creo que otras personas pues sí que se meten en peleas profesionales pensando en algún día vivir de eso, y me parece lo correcto, pero yo en mi caso lo hice por pleno gusto. Y ese gusto también tomó parte de que te pudieras abrir tu canal de YouTube, porque siento que ahí igual enseñabas, tal vez no pensaste llegar muy alto. Muchos, no sé si muchos de tus fanáticos o las personas que te siguen a través de tu canal pudieron dar contigo, pero bueno, yo soy uno de ellos que te veía a través de los tutoriales que hacías y yo aprendía, la verdad, porque aquí igual en el Ecuador, muchos años anteriores, no había tanta explosión de estos deportes y el único profesor, decían, después del que tenías en tu academia era YouTube para aprender tutoriales. Pues sí, y de hecho yo he aprendido también mucho por tutoriales, yo también veo canales de otras personas y aprendo movimientos. Mi canal fue igual, fue tampoco sin ninguna pretensión. Lo hice por, bueno, pues por compartir un poco mis conocimientos. Por esa época empezaba yo a dar clases y tal. Entonces, bueno, pues surgió la idea de grabar unos vídeos y lo cierto es que, bueno, pues que tenían éxito. Creo que por dos factores. Por uno, que estaban bien grabados, ponía dos cámaras y con ciertos conocimientos que tenía, hacía la edición, entonces quedaban bonitos grabados. Y luego creo que yo me explico bien, me expreso bien las cosas que quiero transmitir de los movimientos, soy claro, y entonces le gustaba a la gente. Luego fue llegando con esos números de visitas, fueron llegando también algunos pequeños ingresos a través de YouTube, que bueno, pues sin más, me han venido bien, tampoco es que hayan alcanzado cifras nunca muy altas, pero era un extra más y una motivación un poco más para seguir haciendo vídeos. Pero nunca he podido tampoco crear unos grandes ingresos a través de YouTube. Claro, y cada etapa en tu vida ha sido un paso más, porque de ello creo que te metiste más a la comunicación y ahora estás de Exacto. presentador, periodista. ¿De dónde tal vez tenías compañeros, amigos? Sobre todo nosotros vemos mucho Generación MMA. No sé cómo les conociste o cómo diste tal vez con este campo de la comunicación, y viste una viabilidad, viste que podías ahí estar, te viste como presentador y hoy en día la verdad es que eres muy reconocido. Pues fue un poco también, bueno, fueron surgiendo las cosas. Yo conocía a Gonzalo Campos, el que lleva Generación MMA, lo conocía de antes, de vernos en algún gimnasio, yo veía sus vídeos en internet y él veía los míos, entonces ya teníamos un poco ese feedback de que a mí me gustaba lo que él hacía, el tipo de contenido que él subía a internet, cómo se expresaba, cómo trabajaba, a mí me gustaba y a él le gustaba cómo me expresaba yo, el conocimiento profundo que tenía del deporte y de los movimientos. Entonces, en algún momento, cuando él se propone hacer el podcast, pues piensa en mí y dice, joder, hacerlo con César molaría, porque habla bien y tiene ciertos conocimientos del deporte. Y entonces surgió, me lo propuso y sí, a mí me gustaba.
comunicar, hablar, transmitir cosas del deporte, pues siempre me ha gustado. Entonces cuando me lo propuso, pues le dije que sí. Y ahí empezó un poco todo. Empezamos a hacerlo. Al principio, pues igual, sin ninguna pretensión de nada. O sea, lo hicimos por hacer, medio por diversión y por, bueno, pues por ser un poco informadores dentro de las MMA españolas y que se nos fuera conociendo por eso. Y en algún momento, pues las cosas empezaron a crecer, empezaron a entrar algunos patrocinadores, empezó a haber dinero también de visitas de YouTube y, y gracias un poco a todo eso, pues luego fuimos contactados por el canal de Eurosport, que es donde trabajo actualmente y donde retransmitimos las peleas de UFC. Claro, ahí yo quisiera saber un poquito, César, tú que trabajas ya en Eurosports, ¿cómo ves la comunicación en los deportes de contacto? Por ejemplo, aquí en el Ecuador, somos muy futboleros, la verdad. Yo igual estudié en una universidad pública y netamente la mayoría se decantan por el fútbol. O sea, no existe tal vez esa cultura, por decirlo, de cantarse, hablar o especializarse en este tipo de deportes. Es muy complejo, la verdad. Hay que tener un gran bagaje y algunos hasta dicen que hay que tener, a veces hay que adentrarse en el tatami, porque no es lo mismo hablar una vez de estar obviamente en el tatami. Pero ¿cómo tú ves, César, la parte de la comunicación en deportes de contacto allá en España? Pues lógicamente ha crecido muchísimo y ahora estamos haciendo cosas que eran impensables hace 10 años. O sea, el que tengamos un programa todas las semanas en Eurosport hablando de la actualidad de MMA, que se retransmitan en directo todas las peleas con buenos índices de audiencia, es algo que hace 10 años era impensable. Aquí también hay mucha pasión por el fútbol y hay muchos deportes mayoritarios, pero se está empezando a abrir la cosa. Respecto a las MMA, creo que para que un país coja popularidad el deporte, tiene que tener un representante de ese país que esté triunfando a nivel mundial, ¿no? Entonces, aquí en España, pues hemos tenido la suerte de tener a tres representantes en la UFC, que han sido Juan Espino, que se ha retirado ahora hace poco, Joel Álvarez y sobre todo Ilia Topuria, que está siendo un peleador ahora mismo rankeado en la división pluma, va a tener una pelea ahora contra el número 5 contra Josh Emmett, y está generando muchísima expectativa aquí en España, no solo por su calidad en el deporte, que obviamente lo está haciendo genial, sino por su personalidad, su carisma. Hace poco ha sido entrevistado en uno de los programas que suelen entrevistar famosos más importante de España, que eso, vamos, es que era impensable, muy pocas personas consiguen ir a ese programa. Entonces, que Ilia Topuria esté ahí nos da ese indicador de que el deporte ha crecido muchísimo, de que hay mucho interés, de que hay muchas personas que lo ven y entonces, claro, los índices de audiencia en general, en parte gracias a Ilia Topuria, han subido un montón. Creo que es un trabajo también un poco en conjunto. Ilia Topuria va ganando sus peleas, nosotros los periodistas seguimos informando, sacando contenido y haciendo que la gente se entere de lo que está pasando y ya está, y ahí se crea el interés. Entonces ha crecido una barbaridad la comunicación. Claro, aquí en el Ecuador, en cambio, tenemos a Chito Vera que por ese combate que perdió, regresó Henry Cejudo, bajó a sexto. Y bueno, estamos a la espera de que tenga su combate, en cambio, Michael Morales, para Sí, ver. Él es un prospecto muy bueno, invicto, y veamos a ver qué sucede. Y también, em, para hablar un poquito de lo que se dio ese combate, que yo hablaba con mis compañeros y he tenido igual el placer de conocer a peleadores y a profesores de Krav Maga, y cuando veían eso de que era 2 versus 1, siempre le iban a que no iba a ganar el peleador, por más experimentado que esté. Se hacían apuestas, bueno, con mis compañeros, así dialogábamos, pero yo decía que siempre creo que va a validar la experiencia que tiene la persona dentro de la jaula que va a verse ese combate, y sobre todo, tal vez
esa iniciativa o eso que tienen solo los peleadores, que cuando ven a una persona que ya está mal, van a acabarle simplemente hasta que les detenga la pelea o hasta simplemente que ya no puedan levantarse. Y yo creo que César ahí se dio mucho cuenta de este 2 versus 1. ¿Cómo fue esa experiencia? No sé si fuiste el primero que se vio sobre todo televisado y visto por miles y miles de personas que se dio un combate 2 versus 1. Ahí sí nos puedes comentar un poquito, César. Claro, ha habido en otros países ha habido otros combates 2 contra 1. En eventos yo he visto un poco, bueno, más circenses en Rusia y otros países sí que he visto algunas peleas de 2 contra 1, pero normalmente ponían a dos muy pequeños contra uno muy grande o dos chicas contra un chico. Lo emparejaban así, ¿no? En España es la primera vez que se hizo y además eran dos personas de mi mismo tamaño. ¿Cómo enfoqué yo un poco esto? Bueno, a mí soy una persona que me llama la atención como hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes. Entonces, bueno, yo tuve ya una carrera de peleas profesionales y la verdad es que como que ni siquiera, no tengo ganas de seguir peleando a nivel profesional porque tienes que dedicarte 24 horas a entrenar, o sea, en fin, y aparte lo reconozco, no tengo el nivel como para llegar a UFC nunca. Entonces, bueno, pues es una cosa que ya está, tampoco pasa nada. Pero sí me apetece hacer peleas diferentes, que sean atractivas para la gente. Entonces surgió esta idea del 2 contra 1 y a mí me llamaba la atención. Yo empecé a hacer pruebas en el gimnasio y empecé a ver un poco cómo funcionaba la cosa. Y esto lo he dicho en todas las entrevistas. Dos chicos, cinturón blanco, con 2 rayas, o sea, que lleven 6 meses entrenando, dos contra mí, me ganan. O sea, no puedo hacer nada contra dos luchadores. O dos luchadores de MMA amateur me ganan, no puedo hacer nada. Pero dos personas que no estén acostumbradas a pelear, que no estén acostumbradas a recibir un puñetazo, que no estén acostumbradas a aguantar el cansancio de una pelea, me veía como que sí tenía posibilidades y entonces, bueno, pues al final salió todo bien. Lo vio muchísima gente, o sea, tuvo una repercusión impresionante. Creo que si hubiera peleado en UFC, no lo hubiera visto tanta gente como vio eso. Entonces, bueno, pues salió todo bien. Fue una cosa muy nueva, muy diferente. Yo volví a entrenar como hacía muchos años, me lo tomé súper en serio, entrenando todos los días. Y bueno, pues al final salió bien la cosa. Y tú también ahí verías de esto del Krav Maga que no, no sé si sirve, pues sabemos que es un sistema de defensa, pero tú sientes que ciertos deportes o artes que le llaman, porque nosotros también en Ecuador tenemos varios, varias artes marciales que, o sea, nosotros como practicantes vemos y, o sea, no vemos cabeza, ni inicio, ni principio, pero están ahí enseñando. Eh, ¿Cómo ves este tipo tal vez de profesores o artes marciales que surgen y que yo creo que van a seguir surgiendo porque siempre hay gente que se cree, la verdad, que se cree que se puede zafar de ciertas técnicas, que puede pelear con cuchillo, es más, con arma? Yo he sido testigo de varios cursos aquí que y a mí me preguntan y digo, no, es que es imposible, o sea, retratar la vida real no es. ¿Cómo, y tú creo que no sé si en los últimos tiempos has tratado de desmentir sobre todo a ciertos profesores que no tienen ni principio ni final? Sí, mira, lo gracioso de todo esto es que yo antes de empezar en MMA, yo practicaba ese tipo de cosas, ¿vale? Yo empecé practicando ese tipo de cosas, entonces viví el camino, viví el creerme que con esos movimientos era súper bueno y súper letal, y entonces el día que fui a clases de boxeo, el día que fui a clases de jiu-jitsu, me di cuenta de que no sabía nada, no sabía nada. O sea, cualquier chico que llevara 6 meses boxeando me daría una paliza en ese momento. Entonces, claro, yo he vivido la transición de entrenar eso a entrenar pelea de verdad. Y claro, yo miro ahora el tiempo atrás, pues las cosas que practicaba, las personas que estaban ahí y veo que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, hace un año y pico, pues cuando empezó a surgir los vídeos de TikTok y tal,
empecé a ver pues, que ciertos profesores de estilos de defensa personal, etcétera, pues subían vídeos diciendo que eran lo más letal del mundo. Y claro, yo lo veía y decía, no me lo puedo creer que esta gente tenga éxito, que esta gente tenga millones de seguidores, que estén ganando dinero con esto. O sea, me parecía una cosa muy loca, ¿no? Entonces yo empecé a hacer cierto tipo de contenido, ciertos vídeos, desmintiendo este tipo de cosas, intentando transmitir a la gente cuál es la realidad de un combate, cuál es la realidad de una situación de defensa personal. Y entonces encontré mucho conflicto. Encontré muchas personas y muchos profesores que, vamos, que me odiaban, que yo no tengo ni idea, yo no sé nada, etcétera. Y otras personas que decían lo contrario, que decían, por fin alguien sale a hablar de este tipo de cosas. Y un poco también de eso surgió, o me surgió en mí, pues la idea de decir, bueno, pues si me tengo que enfrentar o me tengo que pelear con algún profesor de este tipo, creo que sería atractivo, que a la gente le causaría interés y para mí sería una pelea mucho más fácil que cualquier peleador profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues esa fue un poco la idea y luego a la hora hay mucha gente que ahora dice del 2 contra uno, dice, no, es que elegiste a una persona que es muy malo, que era un paquete, que ese no tiene ni idea. No, yo no elegí, o sea, o sea, yo no conocía a esa persona. Llegaron un montón de solicitudes, a mí me enseñaron perfiles y a mí me pusieron, no, esta persona tiene 9 años de experiencia, cinturón no sé qué, cinturón no sé cuánto, y yo vi unos vídeos de esa persona en internet. Entonces, viendo esos vídeos, hacía lo que hacen la mayoría, no era diferente. Esas técnicas que sé de sobra que no sirven. Entonces, yo acepté esa pelea, pero si me quieren proponer alguna otra pelea con algún otro maestro que sí que crean que es buenísimo, pues yo también peleo. Claro, ahí un poquito desmintiendo a ciertos profesores que a veces yo creo que los alumnos lo saben, pero es por el respeto y por tal vez diría los principios que tiene un alumno hacia su profesor y a veces es como que se retracta. Nosotros también aquí tenemos a profesores que a veces decimos cómo serán, pero toca, o sea, no, o sea, nosotros al nivel de periodista no podemos explotar tanto porque no ha habido todavía ese apogeo como él es, por ejemplo, aquí en el Ecuador, como será en el ciclismo, tal vez en la lucha, otros tipos de deportes que han explotado, porque como dijiste, tuvimos representantes que ganaron, que lucieron en otros deportes, que trajeron medallas olímpicas y por eso explotó. Aquí cuando pelea Chito Vera, obviamente el Ecuador como que se paraliza y todo, pero créeme que pasa Chito Vera y nada, o sea, pues es como que no existiera, solo existe Qué UFC. pena, qué pena que se haya quedado Chito con esa última derrota porque realmente estaba a las puertas del título. Creo que si hubiera ganado el título, creo que Ecuador hubiera explotado, con las MMA. Y déjame decirte, no sé si lo sabías, Chito casi no da entrevistas a medios de aquí al Ecuador, Sí, porque no lo sí. apoyaron. Lo sabía porque dio una entrevista a un compañero mío de aquí de España y me dijo, bueno, y vi Jordan en la entrevista y se notaba que la actitud de Chito como que no le gustaba, como que, bueno, estaba contestando por contestar, pero como que quería pasar el trámite rápido. Y sí, bueno, aquí al Ecuador no le gusta mucho dar porque al principio de la carrera a Chito no le apoyaban. No le apoyaron, la verdad. Y por eso, como que no sé qué tiene, pero no suele dar muy fácilmente aquí a menos. Bueno, nosotros esperemos algún rato. Si no, bueno, tenemos conversación con UWC, con peleadores del Entran Gym allá en México, y esperemos toparnos con Michael Morales. Pero ahí adentrándonos, justo que topaste ese tema, César, ¿cómo son los eventos en España? ¿Hay ligas? Por ejemplo, últimamente aquí en Quito, sobre todo, nosotros vivimos en la capital, aquí en Ecuador, eh, se están dando de que muchas ligas profesionales están adentrándoles al amateurismo. Primero tienen combates de amateur y enseguida, y en ese mismo evento pasan a eventos de profesional. ¿Por qué? Porque no quieren hacer simplemente un evento de amateur
y que los mismos peleadores que tuvieron ese récord, que antes igual no se les subía a Tapology, hoy ya creo que se pusieron Sí. organizadores, los promotores pilas y sobre todo quisieron ayudarle al peleador y ya le están haciendo récord en Tapology. Ellos ya no se tienen que ir a otras ligas a pelear a nivel profesional, sino que directamente pueden pasar a la liga. Es más, aquí la otra semana a Guayaquil llega el PFC. No sé si has visto el PFC Perú. Llega acá en su edición 61 a Guayaquil. Y hay Me parece, no estoy seguro, pero he oído algún rumor de que van a venir a España también, esa Liga de Perú. Creo que tienen planes de expansión y me parece que querían hacer un evento en España aquí en verano. Me parece que sí, porque ya estuvieron en Argentina igual. Argentina, obviamente en Perú, de allá son. Pero sí, la idea se supone, igual están sus combates, hicieron contrato con UFC Fight Pass. Así que sí, o sea, está retumbando el PFC y por eso igual ahí tenemos a nuestro campeón Javier El Cholo Basurto, que igual va a defender su título la otra semana que ya llega este evento aquí al Ecuador. Y allá, César, en España, ¿cómo son los eventos? Cuéntanos un poquito las ligas, tal vez, cómo es ese movimiento allá. Pues es muy parecido a lo que has contado. Normalmente, bueno, hay algunos eventos grandes, está WOW, está FL, son un poco los eventos más grandes. Hay otros también, WTE, hay bastantes eventos en España. Y la mayoría hacen eso, mezclan peleadores amateur con peleadores profesionales. También cada vez están más profesionalizados en el sentido de que los ponen en Tapology, tienen sus vídeos, sus fichas de peleador, eh, su promoción antes de la pelea. Bueno, al final creo que los peleadores amateur son parte del negocio de crear un evento. Creo que es una parte importante, porque son chicos pues, que normalmente a lo mejor no cobran por pelear y sí que venden entradas porque al final todos sus amigos van a querer ir a verles, ¿no? Entonces, te rellenan bien un cartel y hacen pues, que el evento en sí tenga más rentabilidad porque se venden más entradas, ¿no? Gracias a esos chicos que aunque sean amateurs, pues van a tener su grupo de 50 amigos o 30 amigos o compañeros del gimnasio que quieran ir a verles, ¿no? Entonces, va a haber ventas de entradas. Eh, Han mejorado muchísimo los eventos también en los últimos años, tanto de calidad de peleadores como de producción. En Eurosport hemos retransmitido también alguno de estos eventos que se ha hecho aquí en España. Así que veo la cosa que pinta bastante bien y algunos de estos promotores que hacen estos eventos, pues tienen también contactos con ligas más grandes o con oportunidades para ir a, no sé, al Dana White Contender Series, etcétera. O sea, hay como una red de contactos bastante bien establecida de algunos eventos, algunos managers que mueven a los peleadores y sí que hay movimiento, sí que hay eventos importantes cada pocos meses, peleadores que van surgiendo, así que la cosa está al alza, está creciendo. Claro, y eso es lo importante, yo creo, sobre todo darle seguimiento a los peleadores de esta nueva camada que siempre lo señalo, que vienen detrás de grandes nombres. Y ahí no sé si nos podrías develar, César, si en verdad, como has visto, si en verdad allá en España se puede vivir de este deporte, o sea, tú te profesionalizas, por ejemplo, ya sea MMA, hablamos de Muay Thai, kickboxing, todos estos deportes de contacto, ¿sí se puede vivir allá en España cuando ya eres tú profesional? Bueno, sí, no. Depende qué profesional seas. O sea, esto no se trata de voy a pelear profesionalmente y ya me gano la vida. No, tienes que tener unos objetivos muy claros, tienes que saber hasta dónde quieres llegar y tienes que saber lo que vas a tener que sacrificar para conseguirlo. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para que lo entendáis un poco desde allí. Aquí en España el sueldo mínimo está en torno a 1.000 euros al mes y quizás con una cantidad media de lo que puede cobrar un peleador por una pelea profesional aquí en España, podrían ser unos 500 euros. Es decir, la mitad del sueldo mínimo. Es poco, tendrías que pelear 2 veces todos los meses para tener el sueldo mínimo. Eso
digamos, en las primeras peleas, en tus primeras peleas. Entonces, ¿a dónde quieres llegar con eso? Pues depende de ti si te lo vas a tomar como una inversión o, o quieres vivir de eso en fantasía, ¿no? Que tengas unas ideas fantásticas respecto a eso. No, eso lo que puede ser es una inversión, es decir, que estés unos años cobrando esos 500 euros por pelea, pero entrenando a muerte, tomándotelo muy en serio, todos los días, con mucha intensidad, para quizás en unos años puedas optar a otras ligas europeas que ya te pueden hacer pagos de 3.000, 4.000 euros, etcétera. Y entonces, bueno, pues una vez que llegas a ese nivel, que realmente tampoco es tan difícil, llegar a un nivel de pedir 3.000 euros por pelea, realmente ahí ya te puedes plantear vivir de eso, ¿no? Haces 4 peleas al año y ya, bueno, pues por lo menos tienes tus gastos cubiertos. Y a partir de ahí, todo lo que más puedas ganar o puedas pedir, pues ya podrás por lo menos hacerte una carrera profesional. Eso ya depende de cada uno. Yo hay gente que veo que tiene, sí, sí, yo quiero ser el mejor, quiero entrenar, quiero ganar, quiero llegar a UFC, pero no estás entrenando todos los días. Entonces, ¿qué esperas? ¿Que te vayan a llegar a tu casa con un contrato y un cheque? No, no funciona así. Primero tienes que entrenar y luego a lo mejor cobras, pero no va así la cosa. Claro, y este es un camino donde un golpe prácticamente se acaba la pelea, o sea, no hay cómo equivocarse, no hay margen de error a veces en un combate. Bueno, ya para ir un poquito finalizando, César, eh, cuéntanos, tal vez algo que nosotros, como periodistas, como comunicadores, como amantes de este deporte, como practicantes de todo de este tipo de deportes, algún mensaje tal vez que nos puedas dar a nosotros para que más gente se involucre, o sea, más gente le guste. Sabemos que dentro de nuestro mundo tenemos una fanaticada enorme, pero el punto es llegar a la gente que no conoce, a la gente que no sabe lo que es un golpe, un derribo, una técnica de jiu-jitsu, llegar a ese público. Tal vez algún mensaje, y César, que nos pueda decir, para que la gente se anime mucho más y pueda practicar. Y más hoy en día yo creo que nos hacen mucha falta, sobre todo a nuestro país, Ecuador, que está viviendo épocas muy difíciles, sobre todo en el plan de la delincuencia. Pues bueno, un mensaje que quizás no solo se puede aplicar a periodistas de deportes de contacto, a practicantes o a cualquier otra cosa en la que trabaje la persona que nos esté viendo, son dos cosas, voy a decir dos conceptos. El primero, que te guste muchísimo lo que haces. Te tiene que apasionar lo que haces, si no, no se lo vas a poder transmitir a los demás. Si comunicando no te apasiona de lo que estás hablando, es imposible que a la otra persona le guste. Te tiene que gustar, ¿no? El deporte, tienes que vivirlo, o el deporte o la actividad, ¿eh? Esto cualquier, no sé, si alguna persona es cualquier otro trabajo, pues mi consejo es que sienta que le apasione lo que hace. Y el segundo concepto es que trabaje duro. Esto es muy difícil. Bueno, todos los campos, cualquier arte o actividad en la que emprendas, vas a tener una competencia brutal. Vas a tener pues otras personas que quieren lo mismo, otras personas que quieren éxito y que quieren dinero. Entonces, si quieres hacerte un hueco entre ello y vivir de ello, vas a tener que trabajar mucho, trabajar duro y soportar los malos momentos. Soportar esos días, semanas o incluso meses que tienes una sensación de fracaso, porque todos lo hemos vivido. Yo lo he vivido como peleador, como periodista, como persona en la vida en general. He vivido temporadas de fracaso y hay que aguantarlas. Y al final las cosas llegan cuando continúas, cuando trabajas duro, te apasiona lo que haces, tienes enfoque, tienes iniciativa. Al final, en algún momento, llegan las cosas buenas. Así que ese es mi mensaje para todos. Claro, y muchas gracias ahí, César, por igual darte el tiempo, la verdad. Sabemos que igual tienes muchas cosas que hacer. Muchas gracias por ayudarnos en poderte conocer un poquito más. Sabemos que tienes mil cosas por decir, es más, cuando hablaste con Green Fits, creo que se fueron dos capítulos de ahí, la verdad me vi todo. Y sí, de mi parte, muchas gracias. Esperemos a que este tipo de deportes sigan creciendo. Yo creo que nuestro país tiene mucho por explotar todavía.
Esperemos a que más gente se involucre, le guste, le apasione. Sabemos que a veces creen que es solo violencia, pero hay un mundo detrás, la verdad, en estos deportes. Muchas gracias, César Alonso, por compartirnos, por hablarnos un poquito y también para que dejes un poquito tus redes sociales, cómo te pueden contactar y para que puedan seguirte a ti también. Muy bien, gracias a ti. Ojalá vaya todo muy bien y sigas creciendo también como periodista. Mis redes sociales son cesaralonso.mma en el Instagram y en YouTube y TikTok estoy como Tuto Fighting. Esas son mis redes. Quien me quiera seguir, pues encantado. Muchas gracias a ti por concederme también el tiempo de estar contigo charlando y ojalá te vaya muy bien y un saludo para todos tus seguidores ecuatorianos. Muchas gracias, César, y muchas gracias para toda la gente que nos pudo acompañar. Nos vemos en una siguiente entrevista aquí en el Codman. Igual no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales como el Codman. Muchas gracias, César, y nos vemos en una próxima ocasión. Cuídate.